¿Qué hace que una acción sea buena o mala? Para el filósofo inglés del siglo XVIII, Jeremy Bentham, la respuesta fue directa. Buena es aquella que produce la mayor felicidad para el mayor número de personas. Epicuro enseñó que el placer podía ser sabio. 2000 años después, Jeremy Bentham pensó que también podía ser justo. En este episodio, exploraremos cómo la razón se convirtió en guía moral y cómo nació el utilitarismo. Mi nombre es Montserrat Guevara Rubio y les doy la bienvenida al podcast Filosofía para la Vida Cotidiana. A mayor conciencia, mejor humanidad. Durante los próximos minutos vamos a conocer las ideas más importantes de Jeremy Bentham, quien buscó una manera práctica de saber qué es lo bueno y cómo vivir mejor, a lo que llamó ética del mayor bien o utilitarismo. Nos acercaremos a su pensamiento a través de distintos autores, como José Luis Tasset Carmona, Daniela Alegría Fuentes, Felipe Murillo Carvajal y Armando Damián Enríquez. También hablaremos de cómo Bentham pensaba que las personas y los gobiernos deben buscar el bienestar de todos, no solo el de unos cuantos. Eso es lo que se conoce como liberalismo utilitario. Iremos entendiendo que la moral no es un tema único, sino que tiene muchos aspectos, como lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos y cómo esto afecta a los demás. Y al final, descubriremos cómo con el paso del tiempo las personas aprendemos a usar la razón y el corazón para tomar decisiones más justas y humanas. Epicuro decía que la vida buena es la que evita el dolor y cultiva la serenidad. Bentham retoma la idea y la transforma en ciencia, argumentando que la naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos soberanos, el placer y el dolor. El utilitarismo es una forma sencilla de pensar la ética desde algo que todos entendemos, las consecuencias de lo que hacemos. Bentham decía que una acción es buena si produce más bienestar que sufrimiento. Yo lo imaginaba como una cuenta del corazón, sumando las alegrías que genera una acción y restando los dolores que causa. Para ello, Bentham propuso una moral medible, mediante la cual cada acción podía evaluarse por su intensidad, duración, certeza y alcance. Pero esa medición no era solo numérica, era una forma de comprender racionalmente la experiencia humana. La moral se volvió multidimensional, individual porque cada quien busca su bienestar, social porque nuestras acciones afectan a otros y política porque las leyes deben reducir el sufrimiento colectivo. Bentham creía que la libertad debía ser responsable. Decía que las leyes debían servir para maximizar la felicidad social, no para castigar caprichosamente. Y esa visión dio origen al liberalismo utilitario, que es base de muchas democracias modernas. Como explica Enríquez, el liberalismo utilitario busca un equilibrio entre la libertad individual y el bienestar de todos. Ante ello se podría preguntar, ¿hasta dónde es justo limitar la libertad si con eso muchos pueden vivir mejor? Y al revés, si cada quien solo piensa en sí mismo, ¿cómo construir una comunidad solidaria? La clave, para Enríquez, está en razonar con el corazón abierto, escuchar, dialogar y decidir con justicia. Pasar del yo al nosotros, sin perder la libertad interior. Cuando escuchamos la palabra moral pensamos en reglas, pero la moral es más que eso. Es pensar, sentir y actuar con conciencia. Como dice Alegría Fuentes, la moral cambia según las circunstancias, pero siempre necesita imparcialidad y empatía, entender sin juzgar y actuar sin dañar. Con el tiempo aprendemos a pensar en las consecuencias y a elegir lo que beneficia a todos. Bentham creía que lo bueno es lo que genera bienestar y lo malo lo que causa sufrimiento, que todas las personas cuentan por igual y que una ley justa es la que mejora la vida de la gente, no la que obedece a dogmas o costumbres. En ese sentido, podemos ser legisladores de nuestra vida si pensamos antes de actuar y elegimos lo que traiga más bien que daño. Así, la ética se vuelve una herramienta para vivir con más conciencia y humanidad. Como vemos, importan más las consecuencias que las intenciones, y más cuando el bien no debiera buscarse solo para uno, sino para todos. Para Enríquez, medir ese bien, el bienestar común, no siempre es fácil, pero lo esencial está en intentarlo con justicia, equilibrio y buena voluntad. En ello están los principios de utilidad, de consecuencialismo, imparcialidad,
universalidad y el cálculo racional del bien, en vez de guiarnos solo por la emoción, buscando el bien común. Cuando trascendemos el egoísmo y entendemos que la vida merece igual respeto, toda vida, la vida, es cuando el bien que hacemos al otro vuelve a nosotros como paz y plenitud. Vivir éticamente es aprender a pensar antes de actuar, mirar más allá de uno mismo y preguntarse si lo que hacemos genera más bien o más daño, sabiendo que la libertad no puede construirse sobre el sufrimiento ajeno. La ética, como la moral, están en pequeños gestos de cada día, en cómo tratamos a quienes nos rodean, en cómo elegimos responder ante una situación que nos desafía. Como decía Bentham, y más tarde su discípulo John Stuart Mill, la felicidad aumenta cuando se distribuye, y el bien individual solo tiene sentido dentro del bien común o colectivo. Es decir, que la felicidad no se resta cuando se da, sino que se multiplica cuando se comparte. Los autores de los que hemos venido hablando nos recuerdan que la ética es una sabiduría práctica, que implica pensar en las consecuencias, actuar con amor y buscar el bien común. El utilitarismo visto así es una guía para vivir con más humanidad y conexión. Como en el utilitarismo, la próxima vez que te encuentres en una situación en que no sabes cómo actuar o decidir, te invito a que te detengas y te preguntes, ¿esto que voy a hacer genera bienestar o sufrimiento? ¿A quién beneficia o afecta además de a mí? ¿Estoy actuando con conciencia o solo por impulso? Y en la respuesta encontrarás la mejor decisión por tomar. Vivir éticamente es elegir cada día lo que aumenta el bien y reduce el daño. Y es en ese equilibrio donde verdaderamente comienza el camino del bienestar y la paz. En el próximo capítulo veremos cómo John Stuart Mill amplió esta visión y cómo los países actuales intentan medir el bienestar de sus propios pueblos. Gracias por escuchar Filosofía para la Vida Cotidiana. A mayor conciencia, mejor humanidad. Hasta la próxima reflexión, donde seguiremos descubriendo cómo pensar puede ayudarnos a vivir mejor.